Bien, para concluir con el método de las componentes, vamos a ver el ejercicio 1.38 del libro Física Universitaria Szymanski, 12ª edición. Dice, un empleado postal conduce su camión por la ruta de la figura 1.33. Use el método de componentes para determinar la magnitud y la dirección de su desplazamiento resultante. Acá se nos pide algo más, pero esta parte no la vamos a trabajar por el momento, ya que la veremos en otros videos más adelante. Antes de resolver el ejercicio, recordemos la convención de signos que vimos en el video pasado. Cuando el vector apunte hacia el este, tendrá componente en X igual a la magnitud del vector y componente en Y igual a 0. Cuando apunte hacia el norte, la componente X será 0 y la componente Y será igual a la magnitud del vector. Cuando apunte hacia el oeste, la componente X será negativa, igual a la magnitud del vector y la componente Y 0. Cuando apunte hacia el sur, la componente X será 0 y la componente Y será negativa, la magnitud del vector. También tenemos que tomar en consideración estas ecuaciones, ya que serán útiles para todo lo que se nos pide en este problema. Lo primero que vamos a hacer es nombrar cada uno de los vectores para poder facilitar el análisis. A este le llamaremos A este vector le llamaremos B y a este vector le llamaremos C. Aquí obtendremos este vector que va desde el inicio hasta el final, que es el vector resultante de sumar A más B más C, y representa el desplazamiento resultante. Entonces, lo primero que vamos a plantear es que ese vector es igual a la suma de A más B más C. Luego que tengamos este planteamiento, entonces, para poder sumar las componentes, tenemos que descomponer cada vector. Entonces, el vector A será 0,2.6. ¿Por qué? El vector apunta hacia el norte. Recuerden que cuando el vector apunte hacia el norte, la componente X será 0 y la componente Y será igual a la magnitud del vector. En este caso es 2.6 kilómetros, pues la componente Y es 2.6. El vector B será igual a 4,0. ¿Por qué? Porque el vector apunta hacia el este, es decir, tiene coordenada o componente X positiva y coordenada en Y igual 0. Ahora bien, el vector C tiene una inclinación, tiene un ángulo de inclinación igual a 45 grados. Lo que vamos a hacer es utilizar las ecuaciones que vimos anteriormente de descomposición vectorial para descomponer este vector en sus componentes rectangulares. Entonces, el vector está en forma de coordenadas polares, es decir, tiene una magnitud de 3.1 y una inclinación de 45 grados. Entonces, la componente X será igual a esa magnitud por el coseno de ese ángulo. Nos da 3.1 por el coseno de 45, equivale más o menos a 2.19. Y la componente Y será 3.1 por el seno de ese ángulo, que es 45. Será 3.1 por el seno de 45, que también nos da 2.19. Como ya tenemos todos los vectores en sus coordenadas rectangulares, lo que vamos a hacer es sumar todas las componentes semejantes, como lo vimos en el video anterior. Entonces, la resultante de X será igual a la componente X de A más la componente X de B más la componente X de C. Es decir, 0 más 4 más 2.19. Y eso nos da 6.19. Esa es la componente X del vector resultante. La componente en Y, entonces vamos a sumar todas las componentes Y de los vectores. Entonces tenemos 2.6 del vector A más 0 del vector B más 2.19 del vector C. Entonces, al sumar todo eso, obtenemos 4.79. Entonces, el vector resultante tiene coordenadas 6.19 en X y 4.79 en Y, que es lo mismo que ponerlo en términos de sus vectores unitarios, en términos de I y J. Entonces, se nos pide
la magnitud de ese vector y la orientación. Entonces, la magnitud, recordando, la vamos a conseguir con la raíz cuadrada del cuadrado de la coordenada X más el cuadrado de la coordenada Y. Y así la magnitud será 6.19, que es la coordenada X elevada al cuadrado, más 4.79, que es la coordenada Y elevada al cuadrado, y obtenemos un valor de 7.83 kilómetros. Esa sería la magnitud del vector, es decir, lo que hay desde acá a acá, medido en kilómetros. La orientación, la dirección o el ángulo, lo conseguimos con esta expresión, que es la tangente inversa, en algunos casos le llaman arco tangente, de la coordenada Y sobre la coordenada X. La coordenada Y es 4.79 y la coordenada X es 6.19. La tangente inversa de eso nos da 37.7 grados. Estos resultados vistos en gráficos se verían de la siguiente forma. Desde acá a acá, que sería la componente X, tiene 6.19 kilómetros, y hacia arriba, que es la coordenada Y, tiene 4.79. Y de esta manera concluimos este video. Esperamos que te haya gustado. No olvides suscribirte a mi canal y que tengas feliz resto del día.